¡Ey! ¿Pero qué pasa, mis queridos matemáticos y matemáticas? Sí, 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 ya estamos aquí. Bien, 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 os sacaréis un 10. Bueno, pues vamos a irnos a la siguiente cuestión, que será el tema 3 de divisibilidad. En este tema lo que aprenderemos es a cómo calcular un múltiplo de un número, cómo calcular todos los divisores de un número. Y vamos a hacer problemas varios de máximo común divisor, mínimo común múltiplo, descomposición factorial de un número en factores primos y vamos a hacer problemas diversos de máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Bueno, lo primero de todo vamos a ver cuando dos números cumplen el que estén emparentados o están emparentados por la relación de divisibilidad. Bueno, pues dos números A y B están relacionados por la relación de divisibilidad si A divide a B o B divide a A. Es decir, si el resto de la división de A entre B es 0 o si el resto de la división B entre A es 0. Es decir, cuando nos pregunten que si, por ejemplo, el 35 y el 7 están en relación de divisibilidad, tenemos que ver si el 35 divide a 7 o si 7 divide a 5. Es decir, si el resto de la división de 7 entre 35 da 0 o si el resto de la división 35 entre 7 da 0. Bueno, pues esto nuestro compañero Scratch nos lo va a explicar con un ejemplo. Muy bien, una vez entendido este ejemplo, vamos a pasar ahora a ver esta otra situación que se puede dar en la vida real. Bueno, para descomponer un número en factores primos, lo primero que tenemos que saber es la lista de los primeros primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, etcétera. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí, pues será aplicar los criterios de divisibilidad de cada uno de los números que aparezcan para descomponer factorialmente en factores primos según los criterios que hemos visto de Tronchi y Poncho, es decir, entre 2 cuando el número es par, entre 3 cuando la suma de las cifras es 3 o múltiplo de 3, 5 cuando acaba en 0 o 5, 6 cuando es entre 2 y entre 3 a la vez, entre 8 cuando las tres últimas cifras terminan en 8 o múltiplo de 8. Dijimos en 4 cuando las dos últimas cifras acaban en 4. 9 cuando la suma de las cifras es o 9 un múltiplo de 9. 11 cuando la suma alternada es divisible entre 11. ¿Qué quiere decir alternada? Pues que, por ejemplo, el 313, 3 más 1, 4, perdón, 3 menos 1, 2, 2 más 3, 5 y 5 no es divisible entre 11, luego 313 tampoco. Pero también vimos que si la diferencia de la suma de los dígitos que ocupan posición par con la que ocupan posición impar
el resultado también es divisible entre 11. Solo en ese momento el número original será divisible entre 11. Pero para ello tenemos que recordar que es un número primo y que es un número compuesto. Bueno, un número primo es aquel número que solamente está emparentado por la relación de divisibilidad con el 1 y con él mismo. ¿De acuerdo? En cualquier otro caso, diremos que ese número es compuesto. Dicho de otra forma, un número será primo cuando sus únicos divisores son el 1 y el mismo, y un número será compuesto pues cuando tenga más divisores que sean distintos del 1 y del mismo. Si os habéis dado cuenta, el 1 verifica la definición de que sea un número primo, pero nosotros no lo vamos a considerar como primo. Lo podríamos considerar como primo universal, pero eso es un concepto que ya queda fuera del alcance de vuestros y de mis conocimientos, ¿de acuerdo? Bueno, la pregunta que lanzaría yo ahora es cómo se descompondría en factores primos el número 160 y el número 240. Bueno, pues dicho esto, en cuanto entendáis cómo calcular la descomposición factorial de un número, podéis pasar ya y estaréis listos para pasar al siguiente vídeo, que será el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor de varios números. Y con esto ya cerraremos el tema de divisibilidad de números. Bueno, pues dicho esto, nos vemos en nuestro próximo vídeo de CDM Clases de Mates. ¡Hasta luego!